Buen día, mi cristiano curioso. Hoy pondremos a prueba cuánto conoces de la Biblia con 50 preguntas rápidas. Así que acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Quién fue el rey que mató a espada al apóstol Jacobo? Y la respuesta es Herodes, Hechos capítulo 12 del 1 al 2. Pregunta 2. ¿Cuántos días duró el diluvio en tiempos de Noé? Y la respuesta correcta es 40 días, Génesis capítulo 7, versículo 12. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba el padre del profeta Samuel? Y la respuesta es Elcana, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 20. Pregunta 4. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús según la Biblia? Y la respuesta correcta es 4 hermanos, Mateo capítulo 13, versículo 55. 5. ¿Quién dijo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la respuesta es Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 8. Pregunta 6. ¿Quién fue el padre de Nacor y Abraham? Y la respuesta es Taré, Génesis capítulo 11, versículo 27. Pregunta 7. ¿Quién fue la madre que escondió a su hijo por 3 meses? Y la respuesta es Jocabed, Éxodo capítulo 2, versículo 2. Pregunta 8. ¿Cuántos años tenía Adán cuando engendró a su hijo Set? Y la respuesta es 130 años, Génesis capítulo 5, versículo 3. Pregunta 9. ¿Quién fue el padre del gran rey Salomón? Y la respuesta es David, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Pregunta 10. ¿Quién fue el padre terrenal de Jesús? Y la respuesta es José, Juan capítulo 1, versículo 45. Pregunta 11. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Y la respuesta es Aarón, Éxodo capítulo 4, versículo 14. Pregunta 12. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pregunta 13. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y la respuesta es 39 libros. Pregunta 14. ¿Qué profeta desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Y la respuesta es Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 40. Pregunta 15. ¿Quién fue el último rey de Israel antes de su caída? Y la respuesta es Oseas, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Pregunta 16. ¿Qué mujer fue transformada en una estatua de sal? Y la respuesta es la esposa de Lot, Génesis capítulo 19, versículo 26. Pregunta 17. ¿Quién fue el padre del gran rey David? Y la respuesta es Isaí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Pregunta 18. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Y la respuesta es Esteban, Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Pregunta 19. ¿Quién fue la madre egipcia que huyó al desierto junto a su hijo? Y la respuesta es Agar, Génesis capítulo 16, versículo 15. Pregunta 20. ¿Quién fue la madre que dio a luz en su vejez? Y la respuesta es Sara, Génesis capítulo 21, versículo 2. Pregunta 21. ¿Con cuántos panes y peces Jesús alimentó a 5,000 personas? Y la respuesta es con 5 panes y 2 peces, Juan capítulo 6, del 9 al 14. Pregunta 22. ¿Cuál fue la segunda plaga que Dios envió a Egipto? Y la respuesta es la plaga de ranas, Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 15. Pregunta 23. ¿En qué ciudad Pablo fue liberado por medio de un gran terremoto? Y la respuesta es la ciudad de Filipos, Hechos capítulo 16, versículo 26. Pregunta 24. ¿Qué apóstol escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento? Y la respuesta correcta es el apóstol Pablo. Pregunta 25. ¿Cuántos capítulos en total tiene el libro de los Salmos?
Y la respuesta es 150 capítulos. Pregunta 26. ¿Quién fue el padre de Sem, Cam y Jafet? Y la respuesta es Noé. Génesis capítulo 9, versículo 18. Pregunta 27. ¿Qué juez de la Biblia era zurdo? Y la respuesta es Abot. Jueces capítulo 3, versículo 15. Pregunta 28. ¿Quién fue la madre egipcia de Efraín y Manasés? Y la respuesta correcta es Asenat. Génesis capítulo 46, versículo 20. Pregunta 29. ¿Qué apóstol fue llamado hijo del trueno? Y la respuesta es el apóstol Juan. Marcos capítulo 3, versículo 17. Pregunta 30. ¿Quién fue el primer rey de Judá? Y la respuesta es Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, del 1 al 17. Pregunta 31. ¿Quién fue la madre del abuelo del rey David? Y la respuesta correcta es Ruth. Ruth capítulo 4, del 3 al 17. Pregunta 32. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Judas? Y la respuesta es un capítulo. Pregunta 33. ¿Quién fue el destinatario del libro de los Hechos? Y la respuesta es Teófilo. Hechos capítulo 1, versículo 1. Pregunta 34. ¿Cuántos años en total vivió Josué? Y la respuesta es 110 años. Josué capítulo 24, versículo 29. Pregunta 35. ¿Cómo se llamaban los esposos con los que Pablo trabajó haciendo tiendas en la ciudad de Corinto? Y la respuesta es Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 3. Pregunta 36. ¿Qué hombre fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios? Y la respuesta es el rey David. Primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 14. Pregunta 37. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Jeremías? Y la respuesta es 52 capítulos. Pregunta 38. ¿En qué ciudad Jesús resucitó al hijo de una viuda? Y la respuesta es en Naín. Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Pregunta 39. ¿Quién fue la madre de Eunice y abuela del joven Timoteo? Y la respuesta es Loida. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pregunta 40. ¿En qué carta del apóstol Pablo se habla acerca del fruto del Espíritu Santo? Y la respuesta es la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Pregunta 41. ¿Cuántos años reinó Ezequías sobre Jerusalén? Y la respuesta es 29 años. Segundo libro de Reyes capítulo 18, versículo 2. Pregunta 42. ¿Quién fue el hombre al cual Jesús le devolvió la oreja? Y la respuesta es Malco. Juan capítulo 18, versículos del 10 al 11. Pregunta 43. ¿Cuál fue el primer monte mencionado en la Biblia? Y la respuesta es el monte Ararat. Génesis capítulo 8, versículo 4. Pregunta 44. ¿Quién fue la madre de Gad y Aser y sierva de Lea? Y la respuesta es Silpa. Génesis capítulo 30, del 9 al 13. Pregunta 45. ¿Quién fue el padre de Séfora, esposa de Moisés? Y la respuesta es Jetro. Éxodo capítulo 18, del 1 al 2. Pregunta 46. ¿Qué rey fue conocido por ser el rey más malvado de Judá? Y la respuesta es Manasés. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 18. Pregunta 47. ¿Quién fue la madre del discípulo Jacobo el menor? Y la respuesta es María. Marcos capítulo 15, versículo 40. Pregunta 48. ¿Quién fue la madre de Elifaz y esposa de Esaú? Y la respuesta es Ada. Génesis capítulo 36, versículo 10. Pregunta 49. ¿Qué sacerdote murió en el monte Hor? Y la respuesta es Aarón. Números capítulo 20, del versículo 27 al 28. Y pregunta 50. ¿Quién fue la madre de Tubal Caín y esposa de Lamec?
Y la respuesta es Sila. Génesis capítulo 4, versículo 22. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso promedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Si respondiste más de 45 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver y disfrutar en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.